Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Nos encontramos estudiando en este tiempo el Evangelio según Mateo y esta noche estaremos abordando el capítulo número 3. Como un resumen de los dos capítulos previos, Mateo toma tiempo para hablar un poco del nacimiento de Jesucristo. Si ustedes recordarán en el estudio de Marcos, Marcos no habla ni del nacimiento ni de la niñez, sino entra de una vez a hablar de su ministerio. Empieza hablando cuando Juan el Bautista estaba en el desierto bautizando a las personas. Mateo toma un poco de tiempo, no mucho, pero sí narra cómo fue la concepción de Jesús, su nacimiento y algunos pequeños detalles de estas dos cosas, las cuales podemos ver en los capítulos 1 y 2 de Mateo. Si usted no estuvo en estos estudios previos, quiero invitarlo a que busque el YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. Ahí estamos guardando un registro de esos estudios. En Facebook dura nada más un mes. Ahora le- la estancia de cualquier transmisión en vivo debido a las políticas de Facebook. Así que por eso decidimos hacer un backup de los estudios en el YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. Sean todos bienvenidos. Vamos a ir al texto de esta semana. Como dije, es Mateo 3 y lo vamos a subdividir en varias porciones, del versículo 1 al versículo 4, perdón, después del 5 hasta el versículo 10, y luego el 11 y 12 y finalmente del 13 al 17. Vamos a ponerlo aquí a la vista para los que no tienen una Biblia a la mano en esta oportunidad y ustedes puedan ir leyendo juntamente con nosotros. Vamos a leer del 1 al 4 en la versión Reina Valera, que podríamos decir que es la más popular hasta ahora entre las Biblias en español. Dice de esta manera, solo déjeme chequear que lo tengamos correctamente seteado. Sí, ok. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Vamos a analizar esta pequeña porción introductoria y vamos a añadir un par de comentarios extra. Déjeme ver una cosa acá. Sí, vamos a añadir un par de comentarios extra de los otros evangelios que narran algo de esto y que amplían un poco eh, el contexto, particularmente de Juan el Bautista. No nos vamos a hacer tan exhaustivo porque, como hemos dicho, este no es un estudio bíblico exhaustivo, temático, bien temático, o sea, que nos quedemos en un solo tema, pero sí nos interesa conocer contexto y algunas otras detalles que los otros evangelistas nos aportan. Muy bien, tenemos aquí en nuestra Biblia paralela en varias versiones para ir comparando algunas traducciones de palabras y segmentos. Nos decía la Reina Valera, en aquellos días. Bueno, aquí hay que notar inicialmente que hay una pausa, hay un periodo de tiempo entre desde donde Marcos capítulo 2 dejó la narrativa. Porque, perdón, Mateo capítulo 2 dejó la narrativa. Porque Mateo no habla más de la niñez de Jesús más que de su nacimiento y luego
hace una gran pausa, quiere decir que aquí han pasado, podrían ser 25 hasta quizá 28 años de donde terminó Mateo capítulo 2. No se narra en general mucho de la niñez de Jesús. eh, Otro de los evangelistas, que no es Marcos, una parte lo menciona Lucas y otra lo menciona Juan. Nos añade, por ejemplo, que cuando Jesús tenía tal vez unos 12 años, va con sus papás a celebrar una de las fiestas judías a Jerusalén y es aquella ocasión en que se les pierde Jesús y regresan y él se encontraba hablando con los maestros de la ley, estaban asombrados de su sabiduría. Eso es quizá una de las pocas narrativas acerca de la niñez de Jesús. Entonces, aquí hay un periodo de varios años, bastantes podríamos decir, en los cuales el evangelista Mateo pues no menciona nada. Marcos, como les dije, ni siquiera narra el nacimiento de Jesús, sino que de una vez entra con Jesús que ya tenía cerca de 30 años. ¿De dónde se saca este dato de los 30 años? Lucas sí lo menciona y cuando estudiemos Lucas, pues veremos este detalle. Entonces, cuando dicen aquellos días, eh, estamos viendo que ha pasado una buena cantidad de tiempo. Bueno, dice acá que se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Tampoco se nos da en el Evangelio de Mateo alguna información extra de este Juan. Cuando dice el Bautista, la mejor traducción hubiera sido en un sentido el bautizador. Eso es lo que realmente dice en el griego. Pues no es que sea incorrecto la palabra bautista, pero incluso como existe ahora incluso una denominación evangélica que se llama los bautistas, pudiera dar confusión, lugar a una confusión. Está hablando justamente de Juan el que bautizaba. Y para hablar un poquito nada más de acerca de Juan, y por eso decía poquito porque no nos podemos detener todo el tiempo que quisiéramos acá, no nos daría tiempo de terminar el capítulo 3 el día de hoy. Pues Juan era hijo de alguien que funcionaba en el área sacerdotal. Estaba casado con una mujer que era estéril y no podían tener hijos, obviamente. Y el Señor se les presenta sobrenaturalmente, les habla y les dicen que tendrán un niño y que Él va a preparar el camino del Mesías. Eh, es aquella ocasión en la que se nos dan detalles de que eh, Zacarías, su padre, pues, no termina de creer y se queda mudo por un tiempo. Él les dice incluso que su nombre será Juan, será uno grande, ¿verdad?, en el reino de Dios y que va a preparar el camino del Señor. Elizabeth, su mamá, eh, era familiar de Jesús, básicamente ellos eran primos, ¿verdad? Entonces, eh, María visita a Elizabeth, se llevaban 6 meses, pudiéramos decir. Juan es concebido 6 meses antes que Jesús. Y María visita a Elizabeth cuando está encinta y se nos dan detalles de que el niño, cuando escuchó la voz de María, fue lleno del Espíritu Santo del vientre de su mamá. Eh, Dios tenía un llamado y un propósito muy especial de este Juan desde que estuvo en el vientre de su madre. De hecho, como mencioné, como Elizabeth era estéril, Dios hace un milagro y, pues ellos conciben a Juan. Tampoco se nos narra mucho de la niñez de Juan, ¿verdad? Sus papás obviamente sabían el propósito y yo particularmente creo que le hablaron
a Juan cuando estaba eh, niño al respecto del propósito que Dios tenía para él, como parte de la preparación que, que Dios iba a hacer para el llamado particular que tenía. Ah, dice que Juan estaba predicando en el desierto, eh, pues la tierra de Israel tiene una gran parte de regiones desérticas y Juan estaba en el desierto que está a las orillas del Jordán. Déjeme ver si tengo aquí un mapita que nos pudiera servir para ubicar algo de... mm, Sí, este nos puede servir. Ahorita, por favor, no se detenga tanto en los colores, son las regiones de Israel en los tiempos bíblicos. Más bien quiero llamar su atención a algo. A la izquierda está el mar Mediterráneo en celeste y luego está Israel es una franja larga, ¿verdad? Eh, y esa franja está delimitada a la derecha por el mar de Galilea y el mar de Galilea eh, está conectado con el río Jordán, que es toda una línea celeste que se ve bajando del mar. Justamente se le llama así porque es la región de Galilea, que aquí aparece, creo que en cafecito, anaranjado, no sé cómo se ve en su dispositivo. Eh, entonces el mar de Galilea conecta con el mar Muerto abajo, con el río Jordán. Hay varias regiones de estas, no todas, pero hay varias regiones que son desérticas. En una de estas regiones estaba viviendo y predicando Juan. Aquí Mateo solo nos dice que estaba en el desierto de Judea, entonces también en este mapita pudiéramos ver que estaba bastante abajo, ¿verdad? Eh, no tanto en la región de Samaria, sino en la región ya antes de llegar al Mar Muerto. El Mar Muerto es el punto más bajo de toda la tierra. De hecho, el río Jordán eh, corre en una región que está bajo el nivel del mar. Eso es una cosa interesante. Y aún el mar de Galilea también está eh, varios metros bajo el nivel del mar. Eso tiene una particularidad en el microclimas y varias cosas que se hacen. Ok, regresemos de nuevo a nuestro texto acá. ¿Y qué es la predicación básica de Juan? Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Estoy leyendo la NBI. Arrepentíos, dice en la Reina Valera, que usa un español más antiguo, ¿no? Eh, esta predicación es importante. ¿Por qué? Aunque aquí abajo dice justamente que en el versículo 3 que Juan era una voz profética que había sido anunciada en el libro de Zacarías y también en el libro de Isaías, que vendría alguien que iba a preparar el camino del Mesías, el camino del Rey, como normalmente funcionaba en ese tiempo cuando había la visita de un rey, le precedían una comitiva y había alguien, un heraldo que anunciaba que el rey estaba cerca y que debían prepararse, ¿verdad? Para darle la honra debida al rey. Pues de esa misma manera Juan fue enviado para preparar el camino del Señor. En el libro de, de Malaquías se dice justamente que iba a venir en el espíritu y en el poder de Elías. Eso lo mencionan otros evangelistas más en detalle. Aquí Mateo solo hace esta mención de una profecía que estaba en el libro de Isaías. Alguien que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, o sea, enderecen sus caminos, enderecen su forma de vivir. Por eso es que Juan
inicia su predicación diciendo, arrepiéntanse. El arrepentimiento bíblico es, no empieza por un sentimiento, sí lo incluye, pero no empieza con un sentimiento. Realmente la palabra arrepentimiento en el griego es una palabra, la palabra metanoia, que es una palabra compuesta por meta y noia. Meta significa cambio y noia tiene que ver con pensamientos, mente, etcétera. O sea, es un cambio de mente que va a llevar a un cambio de conducta. Y eso es lo que inicia Juan predicando. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Jesús empezó su predicación decía básicamente lo mismo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí dice en NBI, está cerca. Y por cierto, Jesús pasa toda su niñez en un tiempo de preparación, sujeto a sus padres, etcétera. Y él tenía que esperar justamente que el heraldo empezara a anunciar la llegada del reino de Dios para empezar su ministerio. Justamente cuando Juan empieza su ministerio haciendo esto en el río Jordán, es que entonces aparece también en escena, digámoslo así, Jesucristo. Una cosa llevaba a la otra. Jesús no podía empezar su ministerio. El estartazo, digámoslo así, de parte de Dios era que el heraldo enviado empezara a anunciar la llegada del reino. Ah, dice acá, Juan era aquel de quien había sido escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Aquí Mateo no da mucho detalle, pero en otras partes de Juan y Lucas se nos dice justamente incluso que Juan, el Señor dice que Juan es entre los hombres era el mayor que había existido hasta este momento. O sea, el ministerio de este hombre es algo sumamente importante. Vendría en el espíritu y el poder de Elías. Eh, en esa profecía decía también que hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Eh, es algo sumamente profundo lo que Dios había llamado a hacer a Juan el Bautizador o el Bautista como comúnmente lo conocemos. El último versículo de esta porción que leímos es interesante porque dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esto, más allá de la forma, eh, que uno diría, pues qué extraño, ¿no? Eh, tenía un trasfondo de mostrar sencillez y humildad. Eh, Esto de comer langostas y miel silvestre, no piense usted que es la langosta eh, de marisco. Son las langostas de insectos, similares a los grillos y a los saltamontes. Aún hoy en día en varios lugares son parte de los alimentos en varios lugares. Era un alimento permitido por la ley y Juan comía esto, pues, ¿verdad? Comía estos saltamontes que vivían ahí en el desierto. Y también dice de miel silvestre. En el desierto obviamente no hay toda la diversidad de alimentos que tenemos en nuestras ciudades y en lugares de cultivo, pues está muy reducido. Pero no era porque no hubieran alimentos per se, sino porque Juan deseaba mostrar una vida sencilla, humilde. Y en cuanto a su forma de vestirse, resulta que en el Antiguo Testamento, en una oportunidad se describe a Elías y Elías estaba vestido justamente con ropa hecha de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero. O sea, cualquiera que hubiera leído esta escritura y hubiera leído o hubiera visto físicamente a Elías en ese tiempo, hubiera hecho, pues, este se viste y parece como Elías. Porque justamente esa era parte del ministerio de Juan el Bautista, un profeta enviado por Dios. Muy bien, vamos a regresar a nuestro texto y vamos a leer otra porción. Aquí se nos va a narrar algo de lo que estaba haciendo Juan. Del versículo 5, perdón, hasta
el versículo 10. Dice, ah, ok, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ok, veamos un poco de esta otra porción, del 5 al 10. Juan estaba entonces en las riberas del río Jordán, cerca de la región de Judea, que es una región desértica. Parte de por qué es desértica es por lo que comentábamos de que está bastante abajo del nivel del mar. Solo déjeme hacer una consulta muy rápida. Altitud del Mar Muerto. Porque ahorita iba a mencionarle algo, pero creo que le iba a decir un dato que probablemente no es correcto. El Mar Muerto, solo para que tome idea, está a 430 metros bajo el nivel del mar. O sea, toda esa región de ahí que le puse en el mapita, eh, pues y discorre, ¿verdad? Corre en una sección que está en una gran hondonada, al punto que el Mar Muerto, como dije, está a unos 400 y pico metros bajo el nivel del mar. Muy bien, entonces eso hace que haya poca lluvia, etcétera, que haya bastante calor y que en muchos casos eso provoca una región desértica. Te dice que venían a Juan gente de Jerusalén, de la región de Judea y de toda la región del Jordán, los alrededores del Jordán, y venían a bautizarse por Juan confesando sus pecados. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, básicamente. Así se le conoce en varias porciones de la Escritura. Era el bautismo para arrepentimiento, para que la gente reconociera sus pecados y entonces se bautizaban. Esto no era nuevo entre los judíos, el tema de bautizar. De hecho, ellos lo practicaban en varios contextos y de varias formas. La palabra bautizar significa sumergir una cosa dentro de otra. Por ejemplo, cuando usted tiene una olla grande que hizo de fresco y entonces usted toma un tazón y lo sumerge para sacar una taza y servirla a las personas en los diferentes vasos. Cuando usted mete este tazón dentro del fresco de esa olla, está bautizando el tazón, o sea, lo está sumergiendo. También se usa para una ropa que se mete en un balde con agua. Usted está sumergiendo o bautizando esa ropa. Claro, no se usa tan popularmente esta forma, pero lo que estoy diciendo es la figura de lo que significa bautizo, es sumergir una cosa dentro de otra. Entonces, en este caso, pues Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. Debo comentar aquí muy rápidamente que este no es el bautismo cristiano que nosotros practicamos hoy en día. Hay una narrativa en el libro de Hechos donde Pablo llega a un lugar y les pregunta si habían sido bautizados y les dijeron, pues nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ah, porque él les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos dijeron nosotros ni siquiera hemos oído que hay bautismo en el Espíritu Santo. Y él entonces les pregunta, oye, ¿en qué bautismo fueron bautizados en agua ustedes, pues? Y le dicen, bueno, el bautismo de Juan. O
sea, en esto que Juan estaba predicando en su inicio. Pero entonces Pablo les explica el Evangelio y los vuelve a bautizar en agua, pero en el nombre de Jesús, porque el bautismo cristiano tiene otro significado, no es de arrepentimiento, sino de identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero entonces aquí dice, la gente venía confesando sus pecados y él los bautizaba en las aguas del río Jordán. Por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí. Hoy en la mañana estaba pensando en esto porque tengo unos amigos que han participado de esto, pero sé que es un asunto ahora turístico en Israel, el que la gente llega y lo llevan al río Jordán y bueno, pues entonces los visten ahí con unas túnicas, y se meten al río y bueno, esto, ¿verdad? En realidad esto no tiene ningún significado espiritual. eh, Porque es más bien una forma de atraer turistas, eso lo puedo decir así, ¿verdad? Eh, y no tiene tampoco, no tendría tampoco mayor diferencia en que, bueno, pero yo me bauticé en el Jordán, o sea, como que dice, ese sí vale, y si a mí me bautizaron en una pileta o en una piscina, ¿no vale? No, en realidad ese punto no tiene significancia en el bautismo cristiano de hoy, pero sé que eso es muy popular en los viajes turísticos. Y conozco gente incluso cristiana que se puso para tomarse unas fotos y algún recuerdo, ¿verdad? Se puso la túnica esta y entró con todo el grupo de turistas a sumergirse en el Jordán, voy a llamarle así, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Ahora, pasó algo que dice que estaba viniendo bastante gente de varias regiones, pero entonces sucedió que varios de los fariseos y saduceos llegaban donde estaba Juan bautizando. Paremos un momentito acá. Hablemos de quiénes eran estos fariseos y saduceos. Ya lo mencionamos un poco en el estudio de Marcos, pero si usted no estuvo, vale la pena poner algunos puntos sobre las IES. Ahora, dentro del judaísmo habían varias sectas, varios grupos que tenían diferentes eh, creencias religiosas. Y estos eran los dos grupos mayoritarios, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran gente muy apegada a las escrituras, en algunos casos, no solo a las escrituras bíblicas, sino a algunas otras cosas extrabíblicas, por ejemplo, las tradiciones de los rabinos. Y Jesús confrontó esto muchas veces porque les decía, ustedes, por hacer más caso a las tradiciones, han anulado los mandamientos de Dios. Durante todo ese tiempo los rabinos fueron desarrollando su personal forma de interpretar qué significa, por ejemplo, no trabajarás el día sábado. Y los rabinos ponían, bueno, si usted vive a más de 200 metros de una tienda y va a comprar algo en día sábado, usted está trabajando. Pero si son menos de 200 metros, entonces no se considera trabajo. La Torá, la ley de Dios, no decía mayor detalle en esto. Este hilar tan fino en este ejemplo, y hay muchísimos, muchísimos más, hay un montón de libros escritos sobre esta interpretación, eso se llama el Talmud. Y los fariseos eran sumamente estrictos en apegarse a esas cosas, apegarse a la letra. Los saduceos, por el contrario, ellos pensaban que solo los primeros 5 libros de la Biblia eran inspirados por Dios, el resto no. Así que habían grandes diferencias. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles, no, bueno, un montón de cosas. Así que habían grandes diferencias doctrinales entre los dos principales grupos religiosos de judíos en ese tiempo. Y el grupo que gobernaba religiosamente Israel estaba compuesto mayoritariamente por estos dos grupos, habían otros muy minoritarios. Y por eso es que viene Juan y cuando les ve llegar, expresa estas expresiones tan fuertes, porque, o sea, desde aquí, desde la introducción de Mateo, estamos viendo que Juan está criticando duramente a estos grupos religiosos. Ya se van a dar cuenta ustedes a lo largo del estudio de Mateo y otros evangelios que justamente
Juan estaba en lo cierto, porque él les dice, camada de víboras o generación de víboras. ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Aquí no dice necesariamente que ellos llegaron, se sobreentiende quizá llegaron para bautizarse, porque si no, Juan no les habría criticado de esta manera. Si hubieran llegado solamente a ver, yo creo que, personalmente creo que Juan de todos modos los hubiera criticado tan fuerte. Jesús hizo lo mismo en otras ocasiones cuando les dice que ustedes parecen sepulcros blanqueados. Por afuera están blancos y bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Palabras sumamente fuertes, ¿no? Pero es realmente la condición espiritual de este grupo que gobernaba el tema religioso era eh, de un apartarse y un desvío por completo de lo que Dios quería para el pueblo. Porque ellos llegaron aquí a ver el bautismo de Juan, muy probablemente querían participar. eh, Pero Juan estaba predicando un bautismo de, ok, si alguien quiere acercarse al reino de Dios, debe primero arrepentirse, cambiar su forma de vida. Ellos no estuvieron dispuestos a hacer esto. Recuerdo una ocasión que los religiosos le preguntaron, dentro de las muchas preguntas capciosas que le hacían a Jesús para ver dónde lo podían hallar diciendo algo que ellos pudieran acusarlo, eh, dentro de muchas ocasiones de estas, le preguntan, le preguntan algo a Jesús y él les dice, ok, yo les voy a contestar si ustedes antes me contestan esta otra pregunta. Y les pregunta, ¿el bautismo de Juan era algo del cielo o era algo de la tierra? O sea, ¿era algo de Dios o era algo que Juan se inventó? Y entonces ellos entran en en un conflicto porque dice, si decimos que era de Dios, ¿verdad? Eh, nos va a decir, y entonces, ¿por qué ustedes no le hicieron caso? Y si decimos que nada más era algo terrenal, nos vamos a ver un conflicto porque la gente tenía a Juan en alta estima y creían que era un profeta de Dios. Y entonces ellos le responden, pues no sabemos. Pues no es que no supieran, no se quisieron definir por esto que estoy diciendo desde el principio, que ellos estaban desviados del propósito de Dios y no lo querían ver ni reconocer. Ah, Jesús entonces en ese ejemplo que estoy poniendo les dice, bueno, entonces yo tampoco le voy a decir lo que ustedes me preguntaron, porque ustedes no me supieron responder esta pregunta. Y Juan les dice, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? De la ira venidera o ira inminente, dice acá, la ira divina que se acerca, dice otra traducción, la ira de Dios que está por venir, dicen varias de las traducciones, solamente la NBI lo pone el castigo que se acerca. Y Juan les exhorta, les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y es lo que yo decía hace un rato, el arrepentimiento no es solo un sentimiento, sino es primero que todo un cambio de mente, que sí nos va a llevar a darnos cuenta que hemos ofendido a Dios, nos va a llevar a un sentimiento de culpa y ese sentimiento de culpa va a llevarnos a confesar nuestra falta y a corregir nuestra conducta. O sea, el verdadero arrepentimiento no se ve solamente porque yo llore, no se ve solamente porque yo diga, sí, robé. Puede ser que alguien eh, llegue a confesarlo nada más porque lo capturaron o lo cacharon, ¿verdad? Pero si yo realmente la motivación en cualquier área de la vida no es mos- sentirme mal porque realmente he ofendido a Dios, entonces eso no es un verdadero arrepentimiento. Por eso Juan les exhorta, hagan frutos, den fruto de que realmente están arrepentidos. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, la quinta columna que le aparece acá en el versículo 8, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Eso es el sentir de eso de hagan frutos dignos de arrepentimiento. También la palabra de Dios para todos. No, la NTV dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios.
O sea, el arrepentimiento verdadero necesita mostrarse por un cambio y un fruto que estamos dando de forma de vida. Y él les dice, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham incluso de estas piedras. Eso era algo que realmente estaba pasando. Ellos decían, es que nosotros somos descendientes de Abraham, somos hijos de la promesa. Después el apóstol Pablo en la carta a los romanos se encarga de decir quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Los que no lo son en la carne, dice Pablo, sino los que son en el espíritu, los que son descendientes de la fe de Abraham. Esta es una revelación tremenda para todos nosotros. Yo les recomiendo que en sus tiempos eh, devocionales estudie paso a paso el libro de Romanos. Pero ellos se jactaban de eso y entonces decían, de hecho hacían de menos a todas las otras naciones, los tenían como inmundos a los que ellos llamaban gentiles, porque ellos se creían la gran cosa porque eran descendientes, entre comillas, naturales de Abraham. Por eso Juan les critica esto acá. Y les termina diciendo en esta sección que estamos leyendo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esta es una advertencia. Aquí hay una segunda advertencia porque aquí arribita les decía, ¿cómo creen ustedes que van a poder escapar del castigo que se acerca? ¿Cuál será ese castigo? Empieza por esto, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí hay varias narrativas de Jesús respecto de esto, de esta figura. Ah, también se recuerda a usted a aquella, eh, es una higuera. Sí, es una higuera que no encuentran fruto. Hay una oportunidad en que Jesús la maldice y al día siguiente se seca. Pero hay otra en la cual alguien le dice, no, Señor, ¿sabes qué? Déjame podarla y limpiarla y si de aquí a un año no ha dado fruto, pues entonces la cortaremos. Eh, Esta figura de dar fruto es repetidas veces mencionada en los evangelios y es algo de lo cual Dios espera de nosotros. Eh, Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan fruto, lleven fruto y en abundancia, no cualquier fruto, sino que mucho, mucho fruto. Entonces, tiene sentido con esto que está diciendo acá. Algún árbol que se ha vuelto improductivo, pues lo que se hace es cortarlo desde la raíz y pues sus desechos arrojados al fuego. El fuego, en este caso, tiene un simbolismo de juicio. No siempre que aparece es el simbolismo de juicio, pero en muchas ocasiones el fuego se habla de un juicio. Leamos la siguiente porción, que solo son 2 versículos para dejar la última porción del 13 al 17. Vamos a leer acá del 11 al 12. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, o tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Por qué leímos solo estos 2 versículos? Hay una gran profundidad y varias cosas que comentar y explicar en estos pequeños 2 versículos. Perdón, estoy con un poco de carraspera de hace varios días y por eso tengo que estar tomando agua un poco más seguido. Ahora en NBI dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Eso es algo lo que acabamos de comentar. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Es un bautismo en agua. Y mantenga en mente este tema de qué significaba la palabra bautizar, es sumergir una cosa dentro de otra, porque eso también nos va a dar pauta a entender cuando Jesús se bautiza y también cómo debiera realizarse el bautismo cristiano en este tiempo.
¿verdad? En la forma en sí. Pero dejémoslo hasta ahí, ahorita en el comentario. Dice, pero el que viene después de mí, y este estaba hablando de que Juan era el que anunciaba la venida del rey, del Mesías prometido durante todo el Antiguo Testamento, una gran cantidad de profecías que hablaban de la venida de un rey que vendría a restaurar el reino de Dios. A ese se está refiriendo Juan. El que viene después de mí es más poderoso que yo, dice acá. Ah, déjenme ver acá. Ah, sí, lo que pasa es que Reina Valera lo pone primero lo de las sandalias y luego que era más poderoso. Pues me había parecido un poco extraño. Él está diciendo, el que verdaderamente tienen ustedes que esperar y venir a él es el que viene detrás de mí, el que estoy anunciándoles, el que trae el reino de Dios. Y dice, yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. En algunas otras traducciones decía, quizá un poco populares, digámoslo así, porque en estas cuatro que están acá, todas dicen que ni siquiera es digno de que nosotros le llevemos las sandalias. En versiones más populares, por cierto, no sé de dónde lo tomaron, decía, yo no merezco ni siquiera desatar las sandalias. Y por cierto, el calzado que usaban en ese tiempo no era como el nuestro. Yo cargo ahorita unos zapatos que pues tienen unas correas más amarradas para que no se me aflojen ni caigan, pero el calzado que usaban antes era sumamente diferente, ¿verdad? Entonces el sentido de eso era este, ¿verdad? No soy digno de llevar, de, de, de llevarle las sandalias, ¿verdad? De tomar, de recogerle las sandalias. Ese es el sentido. O sea, Juan aquí está poniendo una justa dimensión. En otra ocasión, Juan dice, en otro de los evangelios, eh, a él es necesario que crezca, pero que yo mengüe. A ese que realmente es importante, que es el importante que ustedes deben seguir. Entonces, Juan se está poniendo en una justa dimensión de ser simplemente un siervo aquí. Y este sentido de llevarle las sandalias era algo de lo que hacían los siervos de menor categoría. Por cierto, los siervos de menor categoría, en ese tiempo, cuando alguien llegaba a una casa, los ponían a lavarle los pies de esas personas, porque con ese tipo de calzado abierto por completo, grandes distancias, calor, polvo, pues los pies se ensuciaban. Y era una norma de hospitalidad que uno de los siervos de la casa te lavara los pies antes de entrar. No era solamente porque no vas a ensuciar aquí la casa, no, era una norma de hospitalidad. Pero era por esto mismo que estoy mencionando. Entonces Juan se pone aquí como el siervo de menor categoría, ¿verdad? Con respecto de aquel que habría de venir. Dice, Él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí Juan hace una diferencia marcada. Yo los estoy bautizando a ustedes con agua como muestra de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, que yo no soy ni siquiera digno de ser su siervo, les va a bautizar a ustedes, pero con el Espíritu Santo y con fuego, dice acá. Ahora, esto era un anuncio profético de lo que Jesús iba a hacer cuando viniera. Estaba también profetizado por Isaías, Ezequiel y particularmente el profeta Joel, cuando el Señor dice en Joel 2, en aquellos tiempos yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estaba profetizado que un día Dios haría esto, y cuando nosotros ahora hemos leído el Nuevo Testamento y vemos el libro de Hechos como parte de una promesa que Jesús dio, también les dijo, quédense aquí y yo pediría al Padre que envíe eh, otro consolador, y ese otro no es alguien diferente, sino de la misma naturaleza, y Él les enviará el Espíritu Santo. Quédense aquí esperando la promesa. Y todos sabemos que eso pasó en el día de Pentecostés, como está narrado en el libro de Hechos, en sus inicios, sus primeros capítulos. Entonces la promesa estaba dada de que Él nos iba a bautizar, y bautizar es sumergir, ¿se recuerda? Sumergir algo dentro de un elemento. Entonces,
El bautizo del Espíritu Santo es que Dios nos sumerge a nosotros en Él mismo. No es, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es, como dicen o piensan varias, incluso sectas. El Espíritu Santo es Dios mismo, pero la promesa estaba de que Dios nos iba a bautizar, sumergir en Él mismo, en su Espíritu Santo. Y como resultado de esas cosas, vemos en el libro de Hechos todas las manifestaciones del Espíritu, incluso en el día de Pentecostés. También dice que Dios va a bautizar con fuego. Y aquí hay una disyuntiva entre varios estudiosos. ¿Qué significa esto? Un bautismo de fuego. Como dije, el fuego es un símbolo, se usa como símbolo, no exclusivo, pero sí de juicio. Y algunos piensan, bueno, pero entonces Dios va a traer juicio. Algunos creen que no se está refiriendo a esto. El fuego también se usa para limpiar y probar cosas. Por ejemplo, los metales preciosos como la plata y el oro se sometían a cierta cantidad y tiempo de fuego para fundirlos y si tenían impurezas, el orfebre entonces retiraba las impurezas que iban flotando y que iban saliendo de la plata y del oro. Y varios, me voy a incluir ahí, creen, es que iba a decir varios estudiosos, a mí me falta bastante para poderme, ¿qué? Calificar dentro de esto. Simplemente voy a decir que yo estoy en pañales, estoy intentando dedicar mi vida al estudio y práctica de la palabra, pero me falta mucho recorrido todavía. Entonces, cuando digo varios estudiosos, es gente que ha dedicado toda su vida a esto, creen que esta mención del fuego habla del fuego de ser probados y limpiados, que es otra obra que Dios va a hacer con nosotros. La hace a diario en la medida que nosotros nos dispongamos y nos dejemos limpiar por el Señor. De este bautismo de fuego se habla muy poco en el cristianismo en realidad. Eh, Quizá porque alguna gente se asusta y entonces algunos predicadores prefieren no hablar mucho de esto, pero es algo que es necesario en el cuerpo de Cristo. Si nosotros vamos a reflejar el carácter de Cristo, tenemos que ser limpiados y probados como por fuego. De hecho, la Escritura dice en Corintios que cada uno debería probar su propia obra, para que no haya vergüenza en el día en que muchas de nuestras motivaciones eh, para hacer varias cosas probablemente se encuentren que no eran las correctas. Dice Pablo, entonces cada uno debería probar la obra que hace, si es paja, madera, hojarasca, porque todo eso se quema rápido con el fuego y no prevalece, ¿no? Pero si dice también para algunos con oro, plata o piedras preciosas, esas resisten al fuego y más bien el fuego las purifica. Lo dejo hasta acá para que usted haga una introspección de lo que usted reciba de Dios con respecto de esto. Y disponga su corazón también a ser limpiado por el Señor. Él dice acá, en Reina Valera, en el 12, su aventador está en la mano. Esto ya no es una palabra muy popular para nosotros porque ahora ya no tenemos sociedades tan agrarias en el sentido que nos hemos convertido en las grandes urbes y ciudades, ¿verdad? Pues ya no sabemos qué es algunas costumbres agrícolas. Aquí Reina Valera habla de un rastrío y también las versiones más populares. Vamos a ver estas tres, a lo mejor entendemos un poco y tengo ahí una ilustración que le puede ayudar a entender mejor. Tiene el rastrío en la mano y limpiará su era. Eh, ¿Qué es esto de la era? Era un lugar, un terreno, ¿verdad? Donde los agricultores después de que cosechaban el trigo, lo limpiaban. Eso es parte de la cosa. Ahorita le voy a enseñar una. Dice, recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego para que nunca, con fuego que nunca se apagará. Le damos la otra traducción. Está listo para separar, esto es importante aquí, el concepto, separar el trigo de la paja, o sea, el trigo del grano.
perdón, el grano de la paja, ¿verdad? Cuando cosechan, entonces se vienen pedazos del trigo, porciones del tallo y también lo que recubre puramente el grano. El grano lo golpeaban para que saliera de su cobertura y quedara puramente el grano de trigo y entonces todo lo demás es desecho. Luego limpiará la zona donde se trilla y junto con el trigo, juntará el trigo en su granero, el grano, y quemará la paja en un fuego interminable. Le damos la última, vendrá preparado para separar el trigo, grano, de la paja. Guardará el trigo o grano, el trigo bueno en un granero y quemará lo que no es bueno. Aquí literalmente es la paja. Déjeme ver si le puedo poner aquí rapidito una imagen que acabo de bajar esta semana que nos puede dar una idea de esto. Aquí hay un granjero y este su era es un terreno, ya cosechó el trigo lo golpeaban para que saliera el grano de la cobertura que tiene, el cascabillo que le llaman algunos, y también los demás palitos y todo lo demás. Entonces tomaban un rastrillo como el que tiene aquí esta persona y lanzaban al aire. Eso todavía se hace, por cierto, en algunos sectores agrícolas. Hoy en día tenemos incluso maquinaria que hace esto. Lo lanzaban para que el aire soplara y como la paja es más liviana que el grano, entonces la paja iba a caer un poco más allá y el grano caía de nuevo ahí. Y así lo tiraba varias veces al aire. Eso era la forma que limpiaban y separaban la paja del trigo los sembradores en ese tiempo. Ahora regresemos a lo que está diciendo aquí Juan. Él va a hacer eso justamente, ¿verdad? A limpiar el trigo de la paja. Y uno diría, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? La paja es todo lo que en realidad ya no tiene mayor utilidad y el trigo es lo que es de valor. Ahora, el punto que les vuelvo a repetir aquí, porque recuerde que también está hablando a los religiosos que habían venido, dice, pero la paja será quemada en fuego. Luego vuelve otra vez a usar esta figura del fuego como un tema de juicio, ¿verdad? De quemar lo que no sirve. Tengo un amigo que tiene varios pensamientos que se oponen al cristianismo y una de las cosas que él dice, no, es que no va a haber ningún juicio ya en el final, Dios nos va a aceptar a todos, ¿verdad? Y esta persona vive de una manera muy desordenada. Yo una oportunidad le decía, en un sentido, a vos te convendría que no hubiera juicio, porque llevas una vida que él mismo sabe que, que es una vida licenciosa y extremadamente desordenada, porque lo hemos platicado en varias ocasiones. Entonces yo le decía, a vos te convendría que no hubiera juicio, porque entonces hagamos hoy lo que querramos, ¿verdad? Pero la Biblia se habla de un día, eh, un juicio sobre nuestras obras. Y le he comentado, ¿verdad? Si vos no cambias tu forma de vida, pues lo que la Biblia menciona es que probablemente vas a ir a un lugar que no es muy agradable, pero esa es tu decisión. Puedes tomar decisiones hoy en día. Lastimosamente, hasta el día de hoy no, no lo ha hecho. Tiene muchas cosas en su mente que le estorban aún. Leamos la última porción para terminar. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, esta última porción es tremenda, tremenda. Nos deja una gran cantidad de enseñanza. Dice que Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara.
Si usted recuerda, la última porción de Juan 2 decía que eh, Jesús nació en Belén, pero residió durante toda su niñez y juventud en Nazaret, para que se cumpliera una escritura que decía que iba a ser llamado Nazareno. Así se le llamaba, Jesús de Nazaret. Entonces, Nazaret está justamente en esa región de Galilea, allá al norte, bastante al norte de Jerusalén. Por eso dice, un día, o llegó el momento en que Jesús vino de la región de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Recuerda que eran primos y se llevaban muy poca edad, 6 meses. Juan era 6 meses mayor que Jesús. O sea, Juan entendía quién era Jesús. Él había dicho hace algunos versículos, viene después de mí uno que es verdaderamente el importante y el poderoso. Cuando finalmente Jesús llega, Juan dice, pero yo necesito ser bautizado por ti, porque tú vienes a mí para que te bautice. Pero Jesús le dijo, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con todo lo que es justo, cumplir con toda justicia, decía aquí en las versiones más formales, cumplir con todo lo que Dios exige. Y este versículo ha sido discutido también hasta en realidad qué significaba esto, porque aquí hay una cosa importante. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero que nunca pecó. O sea que que Jesús no venía al bautismo de Juan porque no tenía ningún pecado que confesar. O sea, él, a diferencia de todos los demás, Jesús se viene a bautizar, pero no porque tenga pecados de los cuales arrepentirse. Para Jesús el bautismo significaba una cosa diferente. ¿Qué cosas? Número uno, una identificación con la humanidad, o ponernos la pauta. Si yo mismo me bauticé, bautícense ustedes confesando sus pecados. Y otra cosa es que Jesús iba a tomar también el rol dado por Dios de ser nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el sacerdote principal. El libro de Hebreos habla bastante de esto. Le recomiendo que lo lea y lo estudie. eh, Dice Hebreos que justamente que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y todos los sacerdotes, antes de empezar su ministerio, tenían que ser lavados en una pileta y entonces empezar, o sea, bautizados, digámoslo así, y poder empezar su ministerio. Un dato interesante también es que los sacerdotes no podían empezar a ministrar antes de los 30 años. Por eso es que también Jesús tuvo que esperarse hasta esta época para poder empezar su ministerio. Y aquí está viniendo, digámoslo así, al momento del lavamiento. Eso es lo que significaba para Jesús este bautizo, el lavamiento que él le daba, ya el aval, digámoslo así, de empezar su ministerio también sacerdotal. Por eso es que Jesús dice, es necesario que se cumpla todo, ¿verdad? Entonces Juan aceptó bautizarle, consintió, dice aquí, entonces lo dejó, cuando dice aquí lo dejó, no es que se fue, no está hablando de irse, sino que lo dejó ser bautizado por él, ¿verdad? Eso es lo que realmente significa, porque aquí simplemente leyendo la Reina Valera podemos decir entonces Juan se fue. No, en nuestro idioma español de hoy puede significar las dos cosas, pero aquí significaba, ok, lo dejó bautizarle, ¿verdad? Bueno, dice aquí, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Esta es una cosa importante, porque ¿qué dijimos que era el bautizo? Es sumergirse dentro de otro elemento. Jesús fue sumergido en agua, estuvo bajo el agua y dice que subió del agua. Porque esto es importante, porque el bautismo cristiano nosotros hemos enseñado y practicado de que es por inmersión, no por aspersión. Inmersión es sumergir algo dentro de otro elemento. Y Jesús fue sumergido y por eso dice subió del agua. Por eso es que nosotros los cristianos practicamos el bautismo por inmersión y no por aspersión. Aspersión es echarle un poco de agua a algo o a alguien.
En ese momento se abrió el cielo. Este es trascendente esto que va a narrar aquí Mateo. Se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma. Dice como una paloma, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que una paloma es una figura, digamos así, del Espíritu Santo, y se posaba sobre él, venía sobre él. Y dice el siguiente versículo, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido o en él tengo complacencia, estoy muy contento con él. Porque esto es importante, porque a partir de aquí entonces tiene el aval de Dios el Padre para empezar su ministerio terrenal. Él estuvo sujeto todos estos años a su familia, etcétera, y cuando Dios le dio el aval, ya había venido el heraldo que era Juan el Bautista, y él se bautiza acá. Dios el Padre dice, este es mi hijo, estoy muy complacido con él. Esto también es importante y trascendente porque aquí hay una manifestación de la Trinidad. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Y esas tres personas pueden estar juntas al mismo tiempo, como en este caso. Hay otra doctrina que se llama eh, unicitarismo, los unicitarios, que no creen en que Dios se manifiesta en tres personas, sino que ellos dicen, Dios puede escoger la forma en que se manifiesta, unas veces como el Padre, otras veces como el Espíritu Santo y otras veces como Jesús. Pero este versículo niega, por ejemplo, esta doctrina, que es una doctrina errada o errónea, el unicitarismo. Aquí, en este momento, están los tres manifestándose. Está Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo desciende sobre él y Dios el Padre habla desde el cielo. Entonces, por eso decía que este versículo es trascendente para nosotros. ¿Por qué? Porque nos enseña la manifestación de la Trinidad en un mismo evento. Muy bien, la otra semana vamos a estudiar el capítulo número 4. Y a partir el capítulo número 5 vamos a dividir los capítulos en dos partes, por el largo de los capítulos. Cuando tienen unos 17 o 20 o hasta 25 versículos, a veces corremos un poco, pero da tiempo. Pero más que eso, ya nos llevaría a realmente no profundizar como debiéramos. Entonces, el capítulo 4 todavía es relativamente corto, lo vamos a estudiar la otra semana. En la siguiente semana sí vamos a ir medios capítulos en medios capítulos para poder aprovechar bien nuestro estudio. Queremos saludar a algunas personas que han estado con nosotros en la transmisión de Facebook hoy. A Aldo González, allá en Malacatán. Te enviamos un saludo y un abrazo, hermano. A Charlie Arango también, qué bueno que estuviste con nosotros aquí, Charlie. Eres bienvenido cada miércoles a nuestro estudio. Francisco Vicente también de la Iglesia Verbo Norte. Un saludo para ti. A Wendy Hernández, que está cada semana con nosotros. También te saludamos. A Roberto Recinos, que está ahí en el sur de la ciudad, eh, ya en la región de allá de Los Álamos y vía Canales. Te enviamos un fuerte saludo para ti, tus hijos. Y Magdita López también estuvo con nosotros conectada hoy. Y en nuestro Zoom estuvo hoy conectada también eh, Chusita. Así que agradecemos a todos los que han estado acá. Vamos a despedir esta transmisión, esperando poder encontrarnos la otra semana en un nuevo estudio de Sola Escritura. Que Dios los bendiga. Pasen una muy buena noche.